El doctor Liendo es un exitoso y prestigioso abogado. Recién lo había visto, al doctor, ahí está. Yo creo que su currículum, bueno, él es una persona pública conocida por todos nosotros, pero yo rescato dos facetas muy interesantes de su actividad profesional en el sector público y en el sector privado. En el sector público es el arquitecto de la ley de convertibilidad que nos ha dado la estabilidad durante... La última vez que tuvimos estabilidad fue gracias a ese conjunto de normas. Y desde el sector privado, desde el ejercicio profesional, ha sido un gran abogado del Estado de Derecho en la Argentina y fue uno de los abogados que participó en el fallo de Claren Corporation, muy relevante a los efectos de lo que vamos a conversar hoy. Bueno, doctor Liendo, estamos en una fase final, nuevamente, de otro default de la Argentina. El otro día leía las características del primer default del 1890 con Juárez Selman, y la verdad que la historia es siempre la misma. Así que estamos con mucho gusto esperando sus reflexiones sobre la situación de la deuda argentina. Todo suyo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por su interés en mis opiniones sobre este tema. Vamos a tratar de efectivamente hacer una charla, como ustedes dicen, porque el tema es muy amplio, muy vasto, y trataremos de acotarlo a un tiempo razonable para mantener la atención y que sea ameno y después tengamos tiempo para las preguntas. Bueno, yendo a lo de Juárez Selman que acabas de mencionar, en realidad todas esas situaciones de default, lo mismo que antes el de la Baring, fueron todas sobre la base de préstamos, es decir, no sobre el tema que hoy me invitan a charlar, que son los títulos públicos, los bonos, popularmente conocidos como tales. Argentina, hasta la crisis del 2002, digamos, fines de diciembre del 2001, que declaró formalmente el default, en realidad no había incumplido sus bonos en circulación, y aún durante las peores épocas recordarán los más viejos los bonex, que era la única obligación que el país honraba durante largos periodos de default o incumplimiento de sus obligaciones. Con lo cual, sí hay una característica particular en los títulos públicos respecto a otro tipo de endeudamiento, y es que los pueden tener individualmente los particulares, y por supuesto pueden también tenerlos las empresas y los fondos de inversión que habitualmente canalizan los ahorros del público, y en ese sentido tienen una característica distinta de la que se produce con los bancos cuando asisten a las naciones. Efectivamente, entre las tareas que me tocó hacer, son de esas tareas que uno aprende haciendo, fue la renegociación de la deuda privada, también la pública, pero la privada, en el marco del Club de París, y allí era estrictamente una negociación en donde estábamos sentados a la mesa, el comité de acreedores que representaban a los bancos, que en sus distintas áreas de influencia, esos bancos que estaban sentados allí eran considerados referentes, y entonces salió de esa negociación la instrumentación del acuerdo en la forma de títulos públicos, de bonos, que fueron los bonos Brady, y bueno, eso inmediatamente difundió el crédito de la República entre muchísimas manos. Entonces vamos a tratar un poco hoy este asunto de los títulos públicos y no otras formas de endeudamiento que también existen y en las que el Estado puede estar en incumplimiento o no. En el caso de los títulos públicos, vamos a clasificarlos en los títulos que están regidos bajo la ley argentina y de aquellos que están regidos por ley extranjera.
Fundamentalmente la diferencia está en el lugar al cual la República va para buscar esos capitales, porque debe cumplir las leyes de los países anfitriones de esa búsqueda de capitales. El principal centro financiero internacional es Nueva York, en los Estados Unidos de América, y entonces allí lo hace bajo las reglas de la Security and Exchange Commission, que establece todo un procedimiento, pero puede hacerlo también en otros lugares en el extranjero. Todavía sigue siendo muy importante Londres como centro financiero, y también en Frankfurt, o en el sudeste asiático, o en Japón, y se van haciendo colocaciones en el extranjero, ¿no es cierto? Vamos primero a los títulos bajo ley argentina. El mercado de capitales doméstico es un mercado muy chico, por otras causas macroeconómicas que seguramente en las preguntas surgirán, de resultas de lo cual el país obtiene de aquí parte de los fondos que necesita, pero sobre todo recurre a la emisión de títulos públicos para una práctica que consiste en pagar obligaciones con títulos públicos. A veces esas obligaciones tienen como contrapartida así una prestación, algo que el sector público recibió, y otras veces no. Por ejemplo, la especificación asimétrica del año 2002 significó, como consecuencia de un decreto que firmó el entonces presidente Duhalde, que los bancos habían perdido prácticamente el 40% de su posición, porque le especificaron los créditos que tenían por cobrar a 1 y las obligaciones que tenían por pagar los depósitos a 1,40. De allí esa diferencia de 40 centavos generó un pasivo, un quebranto para las entidades financieras, y ese quebranto el Estado decidió asumirlo, decidió compensar a las entidades financieras por ese perjuicio. Entonces, de allí surgió una cantidad de deuda que emitió en ese momento, que no tenía ninguna contrapartida. El Estado no había recibido nada, simplemente había aumentado su pasivo. Ha habido otros casos con las cuestiones, por ejemplo, jubilatorias, cuando ha venido liquidando jubilaciones por debajo de lo que la ley establecía o la jurisprudencia estableció a posteriori, y entonces se consolidaron esas obligaciones y también se emitieron títulos de la deuda pública. Es decir, que vemos muchos supuestos en donde no hay estrictamente un contrato de empréstito, en el sentido de que el prestamista entrega dinero al Tesoro y el Tesoro con posterioridad lo tiene que devolver. De allí viene algunas de las dificultades de la interpretación de nuestra jurisprudencia, porque nuestra jurisprudencia es muy lesiva de los acreedores del Estado, que es uno de los motivos por los cuales el riesgo país de Argentina es tan alto, porque realmente es un riesgo donde se puede perder todo el capital. Tengo muchísimos ejemplos al respecto. Entonces, el país puede, por ejemplo, diferir, es decir, postergar los vencimientos. Eso, que es una cláusula exorbitante que se le reconoce en el derecho administrativo a la administración, normalmente debería ser una cláusula moderada. Por ejemplo, en otro supuesto de estos que estoy mencionando, en donde hay endeudamiento sin contrapartida, durante el año 82, cuando se estableció una política de seguros de cambio, para evitar que después de la guerra de Malvinas los deudores le pidieran al Banco Central dólares que no tenía para cancelar sus obligaciones, se les dijo, bueno, ustedes posterguen los vencimientos, y si postergan los vencimientos en determinadas condiciones, que después fueron alteradas en perjuicio del país,
se pueden dar un seguro, es decir, el Banco Central va a cubrir la diferencia de cambio. Eso generó los que se llamaron bonots en la jerga. Esos títulos tenían un vencimiento a los 5 años, ocurrió en el año 87, estaba el presidente Alfonsín en ese momento, no tenía los recursos para cancelar, y entonces difirió por 6 meses el pago de esas obligaciones. Bueno, fue un señor Brunicardi a reclamar a la justicia y a cuestionar que el Estado unilateralmente hubiese postergado el plazo de vencimiento. Allí el caso llegó, no recuerdo exactamente el año, me parece que es en el 94, 95, por ahí, y la Corte resuelve el caso Brunicardi. Y en Brunicardi es muy interesante porque la Corte lo que dice es, bueno, si esa obligación no era una obligación propia del Estado, sino que la asumió por un acto de soberanía, es decir, otorgó un seguro de cambio y asumió una obligación contingente que luego se materializó en la entrega de este título público. Eso era una facultad soberana del Estado, podría no haberlo hecho y que la gente tomase el riesgo de su situación comercial. Entonces, como fue un acto soberano, también puede admitírsele al Estado que con el mismo fundamento postergue por un periodo razonable de 6 meses el cumplimiento de su obligación de devolver el capital sin perjuicio del pago de los intereses por ese periodo de 6 meses que estaba postergando. Esa fue la jurisprudencia de la Corte. Hasta ahí parece una jurisprudencia razonable. Sin embargo, cuando esa misma jurisprudencia llegó a tiempos del caso Gali, en el año 2004-2005, cuando la Corte tenía para resolver no solo el tema de la especificación, que también se admitió como válida, es decir, la transformación de la deuda de dólares, como estaba originalmente contraída, a pesos, a una paridad notablemente inferior a la de mercado, sino que en materia de diferimiento, la traducción que hizo la Corte en Gali fue que, bueno, el Estado tiene la facultad soberana de postergar el cumplimiento de sus obligaciones. Ya salió de la distinción que había hecho en Brunicardi la Corte respecto a que esa decisión en particular de aquel endeudamiento era soberana y como consecuencia también podía serlo su razonable postergación por 6 meses. Y desde entonces, año a año, se fue difiriendo, postergando el diferimiento de la deuda pública regida por ley argentina en la ley de presupuesto, que invariablemente la Corte convalidó. Incluso cuando en el año 2018 cesó la emergencia que se había declarado en el año 2002, la Cámara Federal entendió que, en lo contencioso administrativo, entendió que a pesar de que se había concluido la emergencia, como el diferimiento se había renovado en la ley de presupuesto correspondiente, debía considerárselo válido, tema que en este momento está a decisión de la Corte Suprema. Es decir, que la gente que le había prestado dinero al país, que se rige por ley argentina, no ha tenido ninguna satisfacción, ni aquellos que tuvieron sentencias definitivas favorables porque habían quedado firmes y porque no habían apelado los abogados del Estado de los casos que inicialmente mezclados con el corralito salieron a favor de los acreedores. Entonces está el caso de un señor Tonelli que tenía títulos a cobrar, hizo el pleito, obtuvo una sentencia favorable, la sentencia quedó firme y sin perjuicio de ello, la Corte cuando se planteó la ejecución aplicó la teoría del diferimiento e impidió que se ejecute esa sentencia y así en innumerables otros casos. Entonces, las obligaciones bajo títulos públicos
conforme a la ley argentina, son prácticamente obligaciones naturales en nuestro régimen jurídico. Ya vamos a ver lo que mencionaban del caso Claren, que era un caso de títulos públicos regidos por ley extranjera. Se critica mucho cuando se hace una dispensa de la inmunidad soberana. Ustedes saben que todos los estados tienen inmunidad en los demás estados, porque son considerados pares, y en consecuencia no pueden ser sometidos a juicio sin su consentimiento. Resulta de lo cual se exigen muchas obligaciones que se van a asumir en extraña jurisdicción, el consentimiento del Estado cuando se está negociando con un soberano. En el caso de Argentina, tiene reglas parecidas cuando es un soberano extranjero a las que yo voy a mencionar ahora. En la Federal Immunity Act de los Estados Unidos, los estados gozan de inmunidad soberana, excepto que realicen actividades comerciales. Y esas actividades comerciales están definidas no por la persona que las realiza, en este caso sería un soberano, sino por la naturaleza de la actividad. Es decir, cuando va al mercado a buscar dinero en préstamo, que es una actividad equivalente a la que puede hacer una corporación, se considera que es una actividad comercial. Y en consecuencia, esa actividad, aunque no hubiese una dispensa o waiver de la inmunidad soberana, sería alcanzada por la jurisdicción de los tribunales de ese país. Lo mismo ocurre con un acta equivalente que hay en Reino Unido y otras que tienen los demás países. O sea que lo determinante para la jurisdicción no es el hecho de que exista la dispensa, sino el hecho de que realice una actividad que implica someterse a la jurisdicción de otro Estado. Estos títulos, para poder ser emitidos en el extranjero, tienen que pasar toda una serie de procedimientos que incluyen los equivalentes que tenemos aquí en la Comisión Nacional de Valores. Si bien en nuestro país la emisión de títulos públicos, tanto por la nación como por las provincias o municipalidades, está eximida de los requisitos de la oferta pública, en el caso de Estados Unidos no es así, y los soberanos, aunque lo sean, si van a emitir en el mercado americano o en el mercado de otros países, cada uno en sus respectivas autoridades, tienen que presentar un prospecto y hacer todo un contrato que implica cumplir con las normas internas de esos países que exigen que este tipo de colocaciones tengan un conjunto de reglas predeterminadas que el inversor conozca claramente. Este tipo de contratos en títulos públicos se realizan normalmente con un contrato base, que es el que se registra, y luego pueden haber diferentes emisiones, diferentes series de una misma emisión o diferentes emisiones bajo las mismas reglas de juego de esa. Por ejemplo, ahora en la reestructuración que está en marcha por parte del país, hay dos contratos base, llamémoslos indentures, que están siendo objeto de reestructuración. Unos que fueron los de la reforma, los de la reestructuración del 2005, que luego se repitió en el 2010, y otros que son los títulos emitidos después de la asunción del presidente Macri, que tuvieron otro contrato base, que es el indenture del 2016. Los dos fueron en su momento listados en la Security and Exchange Commission. Bueno, ¿qué características tienen estos contratos? Son contratos que en principio vienen del derecho corporativo. Voy a tomar el caso americano, que es el más conocido y el que ha influido en los demás mercados, por mayor o menor medida, porque el tiempo nos obliga
a concentrarnos. Pero cuando digo americano, ustedes piensen que si es en otro país, será el equivalente de ese otro país, ¿no es cierto? Pero en general estas cláusulas están presentes en todos ellos, estas que voy a mencionar. Si el deudor incurre en incumplimiento, el acreedor tiene que tener algunos medios de defensa, y ya vamos a ver cuando lleguemos al pleito y a cómo hacer cumplir las sentencias, que no es fácil hacerlas cumplir. Entonces, estas cláusulas le permiten a los acreedores tener un ejercicio de presión como para equilibrar su relación con un Estado que obviamente es muy poderoso, no solamente materialmente, sino también en su capacidad para legislar o para evadir la acción de la justicia de uno o de otro lugar. Bueno, una de esas cláusulas es el default cruzado o el incumplimiento cruzado o cross default. Ello significa que si el Estado emitió un bono de una cierta característica e incurre en incumplimiento en ese bono de cierta característica, todos los demás bonos pueden alegar que ha sido incumplido el propio. Por ejemplo, ahora el país dejó de pagar el 22 de abril 3 bonos por un monto de 500 millones de dólares. Normalmente hay un piso mínimo, el incumplimiento no es cualquier incumplimiento, que en general está en el rango de los 50 millones de dólares, o sea, 500 millones de dólares pasa la barrera y constituye un incumplimiento cruzado, es decir, que cualquier tenedor de cualquier otro bono, aunque el suyo todavía no se lo hayan incumplido, puede considerarse que está en default y pedir, demandar el cumplimiento de su bono. Otra de las cláusulas es la aceleración. Esta es una cláusula que yo he criticado mucho y que cuando se hizo la reestructuración argentina del año 2001, en la etapa previa a la caída del gobierno de la Rúa, por los llamados préstamos garantizados, en aquella transacción, es en la única que yo conozco, en donde se eliminó la cláusula de aceleración. ¿Por qué? Porque esa cláusula que viene del derecho privado tiene la lógica del concurso o la quiebra, es decir, si la empresa no puede pagar y tiene que quebrar, bueno, que se aceleren todos los vencimientos para que estén con sus obligaciones vencidas al momento de la liquidación de los bienes, es lógico. Cuando es un soberano que no puede liquidarse, la aceleración solo agudiza el problema. Yo tenía un problema de un vencimiento de 500 millones de dólares y el default cruzado lleva a que sea toda la deuda, por ejemplo, los 68 mil millones de dólares que quieren reestructurar, y además yo tenía un plazo para pagar esos 68 mil millones de dólares que iban desde ahora hasta el 38 o el 43, y se hace todo exigible inmediatamente. Evidentemente, ningún país puede honrar esas obligaciones de esa forma. Entonces, ese tipo de mecanismos es para darle a los acreedores una capacidad mayor de acción en la negociación. Otra cláusula muy importante que tomó gran protagonismo durante el gobierno, la etapa anterior, digamos, el gobierno de Kirchner, fue el del pari passu. El pari passu lo que dice es que todos los bonos emitidos deben rankear en un pie de igualdad, de manera de evitar discriminaciones, que el país decida pagar unos y no pagar otros, y no solamente pagarlos, sino imponer diferenciaciones jurídicas, es decir, por ejemplo, lo que se llamó aquí la ley Cerrojo, es decir, una ley que dice no voy a pagar ninguno de los bonos emitidos antes bajo tal o cual criterio y voy a pagar los nuevos, como una manera de penalizar al acreedor que no aceptó la reestructuración, pero colocándolo en un rango inferior. Bueno, esa cláusula de pari passu es la que protege contra el tratamiento desigualitario. Y ocurre que cuando se produce un incumplimiento de esa naturaleza, como sucedió en aquel momento, y no hay modos de hacer cumplir la cláusula por la vía de exigir o forzar mediante el embargo o la ejecución de bienes del deudor
el cumplimiento de la cláusula, se puede ir por el camino inverso, que es lo que hizo en aquel momento Griesa y que confirmó la Cámara y la Corte Suprema de los Estados Unidos, al decir que entonces, si no va a pagar lo que debería pagarle al afectado por el incumplimiento de la cláusula pari passu, que tampoco le pague al otro, de manera de que se los pone en igualdad, no por pagarle a los dos, sino por no pagarle a ninguno. Eso a través de una medida cautelar que fue dispuesta en aquel momento y que fue eficaz en el sentido de que se hizo efectiva no solamente sobre la República, sino sobre cualquier entidad financiera o agente depositario o agente de distribución o cualquier abogados o cualquiera que pueda participar en esa reestructuración, prohibiéndole que asista a la Argentina en el bypassear o sortear el obstáculo que la orden judicial le había impuesto, con lo cual el gobierno o el Estado pasaba a encontrarse en default de toda la deuda y no le era útil o funcional esa discriminación que había puesto en marcha. Luego hay cláusulas que permiten poner en marcha ciertos mecanismos como los consentimientos de salida o exit consents, que son mecanismos que eran muy útiles antes del 2002, ahora les voy a contar lo del 2002 y que tiene mucho que ver con lo que ahora vamos a estar viviendo, porque va a ser la saga de esta reestructuración, que en función del Trust Indenture Act de 1939 en Estados Unidos, no era posible modificar las condiciones económicas de los bonos emitidos bajo su jurisdicción sin el consentimiento de la totalidad de los bonistas, o mejor dicho, ningún bonista podía ser afectado individualmente por una decisión de la mayoría de los bonistas, aunque fuese abrumadora esa mayoría. En cuanto a las condiciones económicas, entendiendo por condiciones económicas el monto de la obligación, la tasa de interés a la que estaba pactada la obligación y el plazo al que estaba comprometida esa obligación. Pero eso no impedía que se pudieran cambiar otras características de los bonos. Pensemos todo esto que acabo de mencionar como otras causales, las cláusulas de pari passu, de cross default, de aceleración, de jurisdicción. Es decir, empeorar las condiciones del acreedor. ¿Y cómo se hacía eso? Se llaman consentimientos de salida porque se le pide al bonista que acepta la reestructuración que dé su acuerdo un instante antes de dejar el viejo bono para recibir el nuevo, para cambiar los términos y condiciones del viejo bono. De manera que esas cláusulas sí funcionan con la mayoría versus la minoría, y si se reunía la mayoría suficiente para esa modificación, entonces la minoría no podía valerse de ella. Por ejemplo, si se hubiesen utilizado los exit consents en las reestructuraciones del 2005 y del 2010, que no se usaron, no hubiera sido posible a los acreedores, si hubiese sido modificada la cláusula de pari passu, prevalecer en aquella contienda respecto del pari passu. Pero en el año 2002 ocurrió otro tema importante, que era que el Fondo Monetario y la comunidad internacional querían establecer algún mecanismo de quiebra de los estados, por decirlo de alguna manera. Esa iniciativa que fue planteada fundamentalmente por Anne Kruger y que tuvo mucha repercusión en el mundo económico justo cuando Argentina estaba en un programa con el fondo y estaba en una iniciativa para reestructurar su deuda. Eso fue muy disruptivo y de algún modo es como que se quiso usar al país de conejillo de India. Pero como no existe un tribunal internacional para regular la quiebra de los estados,
parecía impracticable, o sea, era una quimera de teóricos de la economía y no de prácticos del derecho. Sin embargo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en aquel momento John Taylor, dijo, bueno, como no es posible llevar adelante esta iniciativa de la quiebra de los estados, sería bueno incorporar en los contratos una cláusula que permitiera a la mayoría modificar las condiciones económicas de los bonos. Es decir, no aplicar en el caso de los bonos soberanos el Trust Indenture Act del 39, sino permitirle que una mayoría obligue a la minoría y de esa manera no tener el riesgo de los holdouts o free riders, es decir, aquellos que no consienten la reestructuración, empeorando las condiciones económicas y pretenden cobrar el 100% de los bonos. Entonces se llevaron adelante esas cláusulas que se conocen como CACs o Collective Action Clauses, y mediante ellas una mayoría puede obligar a la minoría. Eso en los bonos de la reestructuración del 2005-2010 es una mayoría del 85% en el agregado de todas las series de bonos sujetos a la reestructuración, más la mayoría de 2/3 respecto a cada una de las series individualmente. En el caso de los bonos del indenture del 2016, esas mayorías se redujeron a 2/3 para el conjunto de todas las obligaciones y el 50% de cada serie. Ahora, el debate que se ha planteado entre los bonistas y el Estado es que en esta próxima reestructuración el gobierno incluyó la posibilidad de cambiar las series que computa para establecer esa mayoría. Esa era una condición que estaba en el bono, pero que siempre se entendió que era una condición que podía ejercerse antes de la reestructuración. Es decir, el gobierno puede decidir que va a hacer una reestructuración, por ejemplo, ahora anunció bonos que suman 68.000 millones de dólares, y después que estudia el mercado, que habla con los acreedores, que ve cuáles pueden ser las diferentes alternativas, resuelve excluir algunas series y no hacerla tan grande a la reestructuración, sino que hacer una reestructuración menor, supongamos que en este caso no incluyera los bonos de la reestructuración 2005 y 2010, que además exigen mayorías mayores, y se quedara con los otros bonos. Bueno, eso perfectamente podría hacerlo, pero el sentido común indica que es una facultad para ser ejercida antes de llamar a que la gente preste su consentimiento. Pues no, en esta oportunidad lo que dice Argentina es: nosotros nos reservamos el derecho de modificar qué series son elegibles y cuáles no para la reestructuración de los bonos después de que hayan contestado si consienten o no consienten. Es como, yo voy a una elección presidencial, dice un analista que evalúa esta cláusula, esta contienda que se ha planteado en esta discusión que existe, y como en algunos distritos me fue mal, entonces excluyo esos distritos del cómputo de la mayoría y prevalezco en el conjunto, sin computar aquellos en los que tuve una mala elección. Eso es lo más importante del conflicto, incluso más, dicen algunos, que las condiciones estrictamente económicas de la reestructuración, que fueron muy agresivas, sobre todo en la primera propuesta, porque, como vienen muchos otros casos, durante la pandemia hay países que van a tener problemas y que van a necesitar reestructurar sus deudas, el precedente de que puedan realizar ese manejo, llamémoslo, no de buena fe, es muy peligroso, y entonces han preferido no consentirle al gobierno argentino esa facultad de modificar la composición de la elección o del cómputo de las mayorías para ver si obliga a la minoría. Pero
puede ser que esto siga adelante, yo los veo hoy muy lejos de llegar a las mayorías, pero supongamos que estuvieran cerca, puede haber un pleito, así como hubo un pleito por el pari passu, ahora puede haber un pleito muy importante por lo que se conoce el disaggregation de las series que el Estado pueda incluir o no incluir. Vamos un minuto ahora a ver lo de las sentencias. En el caso de los títulos bajo ley argentina, en teoría, no en la jurisprudencia actual, en teoría, el mecanismo fue establecido en la ley complementaria permanente del presupuesto, de manera que se notifica al Tesoro, a la Secretaría de Hacienda, antes del mes de agosto de cada año, que ha existido una sentencia, se le notifica y debe incluir la previsión presupuestaria en el periodo siguiente, porque en el mes de septiembre debe elevar el proyecto de ley de presupuesto y ahí el Congreso debe aprobar. Si no se aprueba esa partida para ese año, debe en el subsiguiente. Entonces, ese mecanismo es el mecanismo regular que fue incorporado en su momento durante nuestra gestión, fue una iniciativa que yo llevé adelante, para salir de un esquema que era muy discrecional y muy arbitrario, que si bien culminaba el cumplimiento a partir del precedente Pietranera, la Corte Suprema, pero no establecía cómo era esa modalidad y cuando los volúmenes eran muy importantes podía haber dificultades. Eso está implementado. Sin embargo, como les acabo de decir, llevan 20 años prácticamente sin pagarle a los acreedores pre-2002, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2001, por los sucesivos diferimientos, sin que nadie se mosquee de esta flagrante confiscación del uso y goce de la propiedad de gente que ya tiene 20 años más que los que tenía o ya ha dejado de existir, ¿no es cierto? En el caso de los tribunales extranjeros, se encuentran con la siguiente dificultad. Son tribunales independientes y se puede llegar a sentencias justas en términos de lo que cada sistema judicial entiende por tal cosa, es decir, que se le haga cumplir, se lo condene al cumplimiento del contrato que suscribió el Estado. Pero la ejecución no es tan sencilla, porque precisamente en ese acta de inmunidades soberanas que tienen los países, preservan muchos bienes de la ejecución forzada. Entonces, todos los bienes utilizados para misiones diplomáticas, consulares, todo lo que tiene que ver con la seguridad, compras de las Fuerzas Armadas, material bélico o material para las Fuerzas Armadas, están totalmente excluidos. Por supuesto, en términos domésticos, todo lo que tiene que ver con bienes del dominio público y demás también. Entonces, cuando el Estado no tiene una actividad comercial importante, es decir, no realiza tráfico de bienes y en otro país, no encuentran activos sobre los cuales hacer recaer esas sentencias, y entonces la ejecución es tan difícil. Efectivamente, en el caso Claren, y otros dos más, Angulo y Crostelli, que yo llevé, la estrategia había sido obtener una sentencia, un money judgment en Estados Unidos, y venir con el money judgment y lograr en Argentina el reconocimiento de la sentencia y ahí quedar equiparado a una sentencia doméstica, en línea de que si todos seguían ese procedimiento, iba a ser más fácil ordenar una solución de cómo cumplir aquellas obligaciones bajo el régimen de la ley argentina. Era, por otra parte, el procedimiento que estaba descrito en los prospectos y en las opiniones legales, tanto de los abogados de la República privados, Cleary y Gottlieb en ese momento, como el mismo procurador del Tesoro de la Nación, que emitían opiniones legales sobre las características de los contratos. Desde ya que el país había consentido la inmunidad soberana, digamos, declinar la inmunidad soberana, se había sometido a la jurisdicción de los tribunales americanos, había estado a proceso, porque el proceso había existido, en ese proceso
había consentido la jurisdicción, había contestado demanda, había recibido una sentencia, se había notificado de ella y había consentido la sentencia. En los 3 casos que yo llevé, no había apelado, porque en Estados Unidos no es como acá que se apela todo, sino que cuando ya hay jurisprudencia, la sentencia queda firme. De manera que no había ninguna discusión sobre el sometimiento de Argentina a ese fallo, y en cualquier otro lugar del mundo es cumplible. Sin embargo, la Corte Suprema, antes primera y segunda instancia y luego la Corte Suprema, con excepción de un juez de la Cámara Contencioso Administrativo, el doctor Gallego Frediani, entendió que la sentencia violaba el orden público. En el Código de Procedimientos, uno de los requisitos es que la sentencia extranjera, para ser reconocida, no viole los principios de orden público del derecho argentino, que es una cosa muy distinta, como lo explica muy bien Goldschmidt en su libro sobre el derecho internacional privado, que el orden público en sí mismo. Los principios tienen que ver, por ejemplo, sobre todo en derecho de familia se ve más fácil, con si me vienen a ejecutar una sentencia de un país que reconoce la poligamia o que no reconoce la legítima, y los principios del derecho argentino los conocemos, están en contra de eso, no sería aceptable y no sería reconocida en el país. Pero una cosa distinta es lo que hizo la Corte, considerando que las normas que dictó el país con posterioridad a los hechos para diferir el cumplimiento de las obligaciones eran de orden público y que por eso no podía reconocer la sentencia extranjera. Además de ser una mala decisión desde el punto de vista de la justicia, eso era una solución necia desde el punto de vista de la realidad, porque era mucho más sencillo reconocer y sobre todo casi forzar a todos los acreedores a que viniesen a lograr el reconocimiento de sus sentencias en Argentina, porque de ese modo iban a poder resolverse cuestiones generales que mejoraran y permitieran recuperar el crédito de la República. Y en lugar de eso, ahora en todos los prospectos tenemos que pasar por la humillación de decir que la Argentina se somete a la inmunidad, pero no reconoce la consecuencia de ese sometimiento, es decir, no reconoce las sentencias de los tribunales extranjeros en materia de deuda pública. Para terminar, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que yo saco de todo esto? Bueno, que tenemos un bajísimo nivel de protección bajo la ley argentina, que además es flagrantemente inconstitucional, porque la Constitución es muy clara en materia de empréstitos y del crédito público de la República, que si bien hay una suficiente protección bajo la ley extranjera, los niveles de ejecutoriedad de esas sentencias son muy bajos, que eso determina el alto costo de endeudamiento público del país, aún en condiciones normales, digamos. No llegamos a tener tasas de interés tan bajas como las que llegan a tener otros países, en un mundo en donde ahora la tasa de interés es prácticamente cercana a cero, y eso determina que el sector privado tenga tasas de interés muy altas, porque en rigor la tasa del sector público es la tasa premium, y las del sector privado son más altas que las del sector público, lo cual hace que nuestra capacidad para atraer capitales es muy, muy baja, el costo de nuestra inversión es muy alta, y en consecuencia el salario que podemos pagar a nuestros trabajadores es muy bajo. Eso, a su vez, reduce la masa de recursos con los cuales podemos financiar el déficit fiscal, y eso de alguna manera determina que el país, al carecer de crédito público, es decir, de financiamiento voluntario a sus necesidades, termina con el mecanismo de la emisión monetaria, que condena a la nación a niveles altísimos de inflación y obviamente a una distorsión que el mundo ha dejado atrás hace ya muchísimas décadas. Muchísimas gracias por su interés.
Gracias, doctor. La verdad que muy interesante y muy triste también, ¿no? Escuchar estas reflexiones, sobre todo que son fallos y leyes que son relativamente muy recientes. Es decir, hemos logrado en un plazo relativamente breve llegar a niveles muy altos de decadencia. Y después volver a armar, volver a crear esa confianza es dificilísimo. Tengo bastantes preguntas. Acá hay tres. De Ricardo Miura voy a hacer la primera. Pregunta si existe alguna relación entre el incumplimiento a los acreedores privados y la negociación con y los bonistas y la negociación con el FMI y otros organismos multilaterales. Es decir, ¿cuál es la relación entre los dos acreedores? Sí, es muy interesante la pregunta. Ustedes saben que los organismos multilaterales son estructuras nacidas después de la Segunda Guerra Mundial para resolver los problemas de balance de pagos de las naciones que que después de la Primera Guerra Mundial provocaron, o fue una de las concausas de la Segunda, y que con semejante nivel de destrucción, más de 60 millones de muertos, ahora estamos preocupados por el coronavirus, que vamos por 400.000, 60 millones en aquel mundo, y de la manera más violenta, llevó a que dos eminencias de las ciencias económicas como Lord Keynes y el señor White diseñaran el Fondo Monetario Internacional con la idea de que hubiese un banco internacional que le permitiera a las naciones que tuviesen déficit de balance de pagos financiarlos. Entonces, el principio del Fondo Monetario es básicamente el de contribuir al restablecimiento macroeconómico de las naciones que están en dificultades, es decir, que no tienen recursos suficientes, y entonces no pide otro tipo de garantías que la sanidad, eso en teoría, por supuesto, de las políticas públicas que van a restablecerlas. Entonces, los países pagan una cuota por estar en ese club, y cuando tienen dificultades pueden retirar, tienen derecho, en principio casi con muy poco nivel de condicionalidad, de retirar ciertas cantidades de la cuota que corresponde al país en préstamos que se desembolsan en el curso de un año, que son los stand-by, o si necesita más, porque tiene que hacer reformas más estructurales, puede ir a un Extended Fund Facilities, que son el equivalente a 3 años o a 3 stand-bys, y de ese modo generar una masa de recursos mayores. Pero no puede acordar quitas. Esos organismos no tienen la posibilidad de reducir el endeudamiento. Entonces, uno ya sabe que esa negociación va por un carril muy distinto de las otras negociaciones. Los otros organismos internacionales, de los que la Argentina forma parte, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con posterioridad la Corporación Andina de Fomento y otros de los que puede ser parte, que en general tienen préstamos que se llaman de inversión o de rápido desembolso, según que estén ligados a un proyecto en particular o que sean para financiar el balance de pagos, y que se van renovando. Es como que hay que tener como un banco de proyectos, por eso es muy importante que el país trabaje, conozca las reglas primero y trabaje orgánicamente en generar un proyecto que suceda al otro, porque si la idea es tener una capacidad financiera tomada de esos organismos, hay que ir renovándolo con nuevos préstamos, es decir, que unos préstamos se pagan eventualmente con otros préstamos. No hay una urgencia como la que hay con el sector privado, que cuando el mercado se cerró y no tengo forma de acceder al mercado, bueno, me caen vencimientos de capital y no sé cómo afrontarlos. Entonces, ¿qué sucede? Y acá viene un dilema, por decirlo de alguna manera. Cuando tengo una dificultad financiera muy grande, como la que ocurrió en Argentina en el 2018, se puede ir al fondo, como se fue, o se puede afrontar una reestructuración más dura.
con la paradoja de que el dinero que se le pide al fondo no se va a poder reducir por la vía de una reestructuración, quitas o de tasa, o bueno, cobran tasas muy bajas, ¿no? Pero, o de monto. En cambio, el dinero que le debía a los bonistas, si no le puedo pagar, eventualmente puedo ir a una reestructuración que me permita conseguir algún alivio como deudor. Entonces, a lo mejor, en lugar de recurrir al fondo, hay que ir a una reestructuración. Ahora nos encontramos con que fuimos al fondo, ese dinero no se puede reducir, se debe la cantidad que se tomó, y entonces el mismo fondo nos propone que hagamos una renegociación en donde reduzcamos en flujos futuros, si ven los números son prácticamente idénticos, el equivalente a lo que ellos nos prestaron. Entonces digamos, hay una situación que, digamos, de juez y parte, que es en lo que normalmente lo critican. Hay otras áreas del sector público, como el Club de París, que es distinto, pero que ahora no vino en esta pregunta, lo vamos a dejar para adelante. Un conflicto de intereses. Acá podemos seguir, doctor, hasta, bueno, usted me dice y frenamos. Acá pregunta el doctor Ordóñez si existe alguna norma que contemple razones humanitarias que exceptúe del diferimiento. Yo recuerdo en el decreto de reperfilamiento del año pasado, bueno, en todos los decretos, hacía una distinción entre las personas jurídicas y las personas humanas, como si detrás de las personas jurídicas hubiese robots o no sé, o entelequias que no susceptibles de derechos. Pregunta el doctor Ordóñez si hay alguna excepción por razones humanitarias. Dice que en el decreto 346 no hay nada al respecto. Bueno, hubo en los diferimientos de la época de Duhalde y que siguió después con Kirchner, hubo una serie de excepciones, sí, al diferimiento, efectivamente, para las personas que tenían más de 70 años, para las personas que estaban enfermas, para las indemnizaciones provenientes de los casos de derechos humanos, que habían recibido por violaciones a los derechos humanos, y algunos otros que ahora no me acuerdo, un listado de excepciones, y que en esta oportunidad no han aparecido. En los diferimientos nuevos, es decir, el de las LETES, apareció esto de las personas humanas, la discriminación de personas humanas versus personas jurídicas, y eso no se ha repetido en los diferimientos que ocurrieron este año. Los de este año no tuvieron excepciones que yo sepa. Eso no quiere decir que no las pueda haber por vía de amparos. Sé que hay gente que está planteando amparos con aquellos criterios y probablemente eso pueda prosperar. Hasta ahora los amparos, los de las LETES, han sido rechazados en primera instancia y en la Cámara. Acá tengo otra del doctor Cuello Bratina. Pregunta si conoce la jurisprudencia de la doctora Presca sobre los incumplimientos de deuda soberana. Sí, conozco algunos de ella. Yo creo que Presca, la doctora Presca, cuando llegue el caso, va a ir manejándose con la jurisprudencia que ya había dejado Griesa en esta materia. Griesa tuvo una gran paciencia, parecía un juez argentino. Si bien acá tiene fama de duro por el final, pero bueno, ya el final era como una exageración, ya era imposible no acceder. No cayó en la necedad de los jueces locales que ni siquiera reconocían la sentencia, porque si yo voy a suspender el cumplimiento de la sentencia, bueno, por lo menos reconozco el derecho y dejo las cosas medianamente bien paradas. Yo he tenido casos en donde han rechazado la demanda ordinaria de fondo por considerar que la deuda no era exigible porque estaba diferida, la deuda estaba recontravencida. Lo más lógico es decir, bueno, sí, le corresponde, hago lugar a la demanda, etcétera, etcétera, bueno, suspendo el cumplimiento de la sentencia, hasta ahí llegamos. En esa situación están los jueces americanos, porque ellos llegan a la sentencia, llegan al money judgment. Ahora vamos a mencionar un pequeño tema de esto.
pero no tienen cómo hacerla cumplir a esa sentencia, excepto con estos mecanismos de forzar la voluntad del deudor para tratar de compelerlo a cumplir. Hago ahora este comentario que recién suspendí. La tasa de interés estatutaria del Estado de Nueva York es del 9% anual, la tasa pre-judgment, o sea, previa a la sentencia. En cambio, la tasa posterior a la sentencia es la tasa de los recursos del Tesoro, la tasa de la Fed, que a partir de ahí es como sacarle una foto a ese momento, y esa es la tasa que se aplica aunque varíe después. Entonces uno llega con la tasa pre-judgment del 9 y sale con la tasa post-judgment del 0,25, por decir algo. Entonces los fondos que están muy entrenados en este tema demoran el money judgment, o sea, la sentencia que condena a pagar la suma de tanto, etcétera, etcétera. Y dejan el proceso avanzando y devengando la tasa estatutaria del Estado de Nueva York, el 9%, mientras que avanzan con otras medidas como el pari passu injunction o alguna otra medida que permite que el proceso vaya a forzar al deudor a que trate de buscar una solución, y cuando llega a ese momento de la negociación, vienen con toda la cuenta, bueno, por lo menos arrancan de un punto más arriba para el probable acuerdo que se pueda celebrar, ¿no? Sí, perfecto. Acá tengo dos más, una del doctor Ricardo Coni y de Jorge Oyuela, que las voy a fusionar. Pregunta, ¿qué errores ve en la estrategia de negociación del actual gobierno y cómo influye eventualmente la expropiación de una empresa privada en el curso de esta negociación? Bueno, son dos, las voy a contestar en orden. Yo creo que la estrategia de negociación ha sido muy mala hasta ahora. Lo lógico en una negociación de este tipo es avanzar, lograr una buena representación de los bonistas, o sea, la que tienen no es mala, porque son fondos muy importantes, pero tienen la característica de que son profesionales que se dedican a administrar este tipo de activos, y hay fuera de la mesa aproximadamente el 60 o el 70% de bonistas que carecen de representación. Entonces, lo lógico hubiese sido, habiéndose dado además el caso de la pandemia, convocar a una solución como la que hizo Ecuador, que consistió básicamente en decir, bueno, en este momento, este año, no estamos en condiciones de negociar nada, porque no sabemos cómo vamos a salir de esto. Durante este año suspendamos las obligaciones, todos los vencimientos de capital los postergamos, si hubiera, y los vencimientos de intereses pagar una proporción. Yo he sugerido el 50%, pero será lo que sea, lo que se proponga, y seguramente hubiesen encontrado un eco de los acreedores, y durante ese año hacer una negociación razonable que permitiera explicar a uno y al otro, me refiero a los acreedores y los acreedores al deudor, las posiciones. Mi experiencia de esa presencia cotidiana durante casi 3 meses, sentados durante 2 o 3 días de la semana con los acreedores y ellos con nosotros, fue muy positiva, porque uno ahí no puede ir con argumentos de patotero, tiene que ir con argumentos racionales, tiene que haber pensado mucho y haber sopesado lo que le dijeron y ellos a su vez lo que uno está diciendo, y va encontrando, como en todas las negociaciones en las que ustedes participan habitualmente en la profesión, un camino o una senda que la encuentra si está ahí. Ahora, si yo estoy sentado en mi escritorio y voy a hacer una propuesta para que el mundo la acepte o la rechace, bueno, puede ser que acierte por una genialidad cósmica, pero es muy difícil que realmente interprete algo que no estoy conociendo más que en mis propias meditaciones. Entonces, lo que hizo el gobierno, esta take it or leave it, que al final no era una propuesta de take it or leave it, y arrancaron en un punto muy bajo. Cuando
en esas negociaciones uno también va con una propuesta y recibe una contrapropuesta. Por supuesto que en la propuesta inicial uno trata de no quedarse corto, no haber arrancado más arriba de lo que la otra parte está dispuesta a concederme, ¿no es cierto? Pero son propuestas y contrapropuestas que quedan en el seno confidencial de esa reunión, no que se hacen públicas a todo el mundo y que el rechazo de la propuesta, lo lógico hubiese sido que el ministro renunciara. Si yo hago una propuesta y recibo como contestación que me aceptó el 12%, el 12,3%, de los cuales el 70% eran los locales. O sea, los locales, que tenían más o menos el 10% del total, fueron mayoritariamente a favor de la propuesta del ministro, el 70%. Pero del mundo le aceptó el 5%. Entonces, evidentemente, no había meditado suficientemente dónde estaba. Entonces, eso impide una dinámica adecuada. Entonces, yo creo que, si bien es muy difícil el tema, me parece que el procedimiento elegido no fue el adecuado. O sea, estas negociaciones tienen que tener como ciertos carriles que las ordenen, que las encaucen. Es cierto que nosotros teníamos el precedente del Brady, que ya había cerrado México, y que entonces era algo que teníamos hasta los borradores de los contratos para poder ir avanzando en lo que queríamos hacer. Pero es algo que hay que transitar. La otra pregunta sobre la expropiación o confiscación, dependerá de cuál sea el nivel de la indemnización que se pretenda dar. De Vicentín, obviamente que empeora el clima, porque una de las discusiones más importantes que tenía lugar era lo que se llama el exit yield o el interés de salida, es decir, dónde se va a situar la tasa de interés de Argentina cuando se cierre la negociación de la deuda. Esa discusión estaba entre el 10% que sostenía el gobierno y arriba del 12% que sostenían los acreedores, entre el 12% y el 14%. Obviamente, si yo tomo un bono largo y lo calculo con el 14%, con el 12%, el valor presente de esa deuda es muy baja. Y si lo hago a 10, o lo hago a 8, o lo hago a 6, pasa a ser un valor mucho más alto. Entonces, cuando se incorpora un elemento de riesgo adicional, que es el equivalente en el imaginario al del Estado chavista del exprópiese, y no en cualquier sector, sino en un sector sensible para la Argentina, que es prácticamente el único motor que le quedó funcionando de los 4 motores normales que debería tener, por lo menos, digo, en la metáfora, el país, que le quedó funcionando, que es el sector agroindustrial, y ahí realizan esta acción, en el momento que estaban por presentar la mejora de la oferta, sin duda que ha sido un elemento adicional perjudicial. No creo que haya sido el más importante, pero sin duda que ha influido. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. Preguntan, y voy a hacer un comentario. Yo lo escuché una vez referirse a un sistema de quiebra provincial, a los efectos de que las provincias sean responsables de sus recursos y responsables patrimonialmente, ayudaría al sistema federal, además que puedan, de alguna manera, organizarse como el capítulo 11 en Estados Unidos, o el capítulo 10 en Estados Unidos. 9. 9. Pregunta el doctor Butler, ¿qué curso de acción se ha tomado con las deudas provinciales con ley extranjera? Si puede hacer una referencia a esa idea también de la reestructuración de deuda provincial. Sí. Bueno, eso que usted me menciona me duele un poco en el sentido de que hace años que tengo parado un proyecto de libro, un borrador de libro, que va a atender los estados y que incluye el tema de las provincias, ¿sí? Y de los municipios y entidades autárquicas. Es una parte del derecho administrativo que no está desarrollada y que, bueno, yo me aventuré a
a transitarlo, pero no he concluido. Voy a ver si antes que termine la vida puedo terminarlo. Pero más allá de eso, sin duda, las reestructuraciones de deudas provinciales bajo ley extranjera, bueno, tienen la característica de que en nuestro sistema las provincias son embargables en derecho, ¿no es cierto? Después en la realidad hay que ver qué ocurre. El criterio que usó la Corte en Clarence, sin embargo, es un criterio muy raro, porque es un principio de orden público o una norma de orden público que en realidad no existe, porque la Corte se refiere allí a digamos, esto de que la mayoría obligue a la minoría. Y no hay ninguna disposición del derecho argentino en materia pública, me refiero, existe sí en la ley de concursos, pero no en la ley pública, por la cual ese principio haya sido establecido. Con lo que no sé qué haría la Corte si le traen un exequatur contra una provincia. Probablemente le aplique Clarence bajo ese principio digamos, de que los acreedores que no acuerdan la reestructuración no deberían poder participar digamos, cobrar el 100% de su acreencia. Pero si no fuese así, bueno, lógico sería que se hiciese lugar al exequatur. Un segundo problema que hay allí es que en un asunto en aquel momento contra la provincia de La Rioja, la Corte entendió que estas obligaciones, cambiando una jurisprudencia centenaria, que estas obligaciones no eran de derecho privado, o sea, las causas civiles contra las provincias, que obviamente van a la competencia originaria de la Corte, son entendidas como causas en donde la provincia no puede legislar en la relación acreedor-deudor. Esta es una materia que se entendió siempre, comprendida en el hoy 75.12, antes 67.11 de la Constitución, en consecuencia excluido del ámbito provincial. Sin embargo, en aquel asunto, que era un caso del bono federación de la provincia de La Rioja, se entendió que era un contrato de empréstito público y que en consecuencia no correspondía a la competencia originaria de la Corte por no ser una causa civil, sino la competencia de la provincia, de los tribunales locales. Bueno, también ahí no sé qué decidiría la jurisprudencia cuando uno viniese con un contrato que en el derecho extranjero es comercial, claramente, es equivalente a un bono corporativo, y no es un empréstito público en el sentido de cláusulas exorbitantes, etc. No sé cómo lo resolvería la jurisprudencia local. Lo primero que hacen esas leyes, ¿no? La cerrojo y todas las leyes de reestructuración, es decir, esta ley es de orden público, como si, digamos, con esa declaración alcanza para que la Corte rechace los... bueno, le hago una pregunta más, o no sé, si quiere... No tengo problema. Con el rating bien arriba, así que podemos... Vuelvo a una pregunta de Ricardo del inicio. Le hago esta pregunta. ¿Cómo ve la posibilidad de éxito de un planteo en la Corte Interamericana sobre cuestiones de índole patrimonial, es decir, cuestiones relativas a la violación a la propiedad privada, en la Corte Interamericana? Habida cuenta del desprecio de la Corte y de las jueces argentinos por la propiedad privada. Bueno, yo no sé, tampoco sé si es respecto de la propiedad privada. Lo que yo he advertido en nuestros 20 años de litigar en la materia es que es como una confabulación, es decir, los tres poderes de la Argentina en materia de deuda pública están en una posición ultraestatista, previa al concepto de Estado de Derecho.
o sea, directamente es el Estado irresponsable, ni siquiera ni en los tiempos de la venia legislativa previa, en donde para demandar al Estado había que pedir la autorización al Congreso, llegábamos a un nivel de reconocimiento de la irresponsabilidad del Estado como en este asunto, incluso más allá de lo que a veces los planteos de los abogados defensores del Estado suscitaban, porque el Estado deudor al principio tenía cierta, digamos, timidez de envalentonarse en su posición, pero los jueces de todas las instancias, no solamente los de la Corte, fueron en otra dirección. Esto difiere, por ejemplo, de lo que pasó en materia de depósitos bancarios, en donde los jueces de todas las instancias fueron favorables al reconocimiento del derecho de los depositantes y la Corte fue contraria a ese reconocimiento. O a la moneda, que es gracioso que en los depósitos bancarios $1 es $1, pero en la deuda pública $1 no es $1 y la precificación está bien. O sea que hay realmente una cierta esquizofrenia sobre el asunto, y la sociedad se ha quedado con una anomia muy grande, no hay una reacción frente a eso. Estamos hablando ya de muchísimos años, no son 6 meses, son 20 años, de gente que todavía no ha cobrado hoy, después incluso del gobierno pro mercado de Macri, que tampoco terminó de pagar las obligaciones, no ha cobrado asuntos que a otros se les pagaron, se les reestructuraron, etcétera. En el 2016, por ejemplo, los de acreedores externos que arreglaron los holdouts, a los equivalentes bajo ley argentina, todavía hoy no se les ha pagado. Entonces, no sé. Ahora, los tribunales interamericanos en materia de derecho de propiedad tampoco son demasiado protectores. Creo que vale la pena intentarlo, pero me parece que el camino es más focalizarse en expandir la concientización social sobre las repercusiones de este problema, porque la jurisprudencia considera que este problema termina en el acreedor, que solo están perjudicando al acreedor. Pero no es que solo están perjudicando al acreedor, sino a toda la sociedad, porque al no tener acceso al crédito, fíjense lo que pasa ahora con la pandemia. Los países que tienen estas reservas me refiero inmateriales, morales, de cómo han llegado hasta donde están, pueden recurrir incluso a la emisión sin producir ningún efecto macroeconómico adverso. Obviamente que pueden recurrir al endeudamiento y tienen cuantiosos recursos para afrontar las necesidades que la crisis demande. En cambio, de Argentina, no hemos tocado hoy el tema de la moneda, solamente nos hemos quedado con lo del crédito público, pero Argentina, que no tiene moneda y que tampoco tiene crédito público, ni siquiera puede emitir, porque ahora está emitiendo, porque estamos todos guardados en casa, pero cuando salgamos a la calle, lo que va a ocurrir va a ser realmente muy, muy desagradable, con efectos políticos, sociales y respecto de la paz en la República muy, muy profundos, ¿no? Entonces, es como que, lo he dicho a veces, como que Argentina tiene SIDA, es decir, tiene su sistema inmunológico destruido, no tiene capacidad para poder reaccionar frente al más mínimo riesgo. Entonces eso hace que seamos muy vulnerables. Ya que trajo el tema monetario, le hago una sobre el tema dolarización, eventual dolarización, y cómo ve desde el punto de vista constitucional y de la jurisprudencia de la Corte, una eventual, cederle el señoraje de la moneda a otro gobierno. Mire, Argentina tuvo todos los regímenes monetarios que se le ocurra. Y el primero que tuvo, que creo que es la Ley 71, fue
la declaración del curso legal de una serie de monedas extranjeras, entre las cuales una de ellas era el dólar de oro, obviamente, eran todas monedas metálicas, todas monedas de oro. Argentina no tenía todavía capacidad para acuñar. Y fíjense ustedes que creo que la ley 52 es la primera ley de pesos y medidas, y como el inciso constitucional respecto de la moneda se encuentra en el mismo, conjuntamente con el establecimiento de un sistema uniforme de pesos y medidas, hacer sellar moneda nacional y fijar su valor y de las extranjeras, pocas leyes después, organizándose el país, dijo, bueno, ¿cuál va a ser el valor de la moneda nacional? Y estableció la posibilidad del curso legal de una serie de monedas extranjeras. Eso sería posible. Ya tenemos un precedente, fue validado por todo el recorrido hasta que finalmente se estableció el cómo y las características de la acuñación propia, y se excluyó ya durante Roca digamos, la circulación legal de monedas extranjeras. Pero perfectamente sería posible. Ahí no, digamos, no es que haya señoraje. Nosotros con la convertibilidad lo que hicimos fue precisamente evitar eso, porque como las reservas devengaban una tasa de interés, estaban colocadas por el Tesoro, por el Banco Central, y devengaban una tasa de interés, esa rentabilidad de las reservas era precisamente una ganancia para el Tesoro que le permitía cobrar el señoraje por los pesos que estaban en circulación. Pero destruido ese sistema, bueno, no quedó más que la emisión inflacionaria, ¿no? Bueno, no sé si seguimos. Bueno, acá pregunta el doctor Connie. Pregunta si piensa que hay lugar para un plan de convertibilidad o dolarización. Bueno, creo que quedó más o menos respondida, pero entiendo que sí, que la respuesta es que sí. Bueno, un plan de convertibilidad no sería posible ahora, ni de dolarización, dice Yana, tampoco, porque no hay reservas suficientes para rescatar a un tipo de cambio razonable. Eso depende, por supuesto, de cuál sea el nivel de devaluación. Los pesos en circulación, la emisión de pesos desde la salida de la convertibilidad para acá es estrafalaria. O sea, teníamos 6.000 millones y tenemos 2 billones ahora, ¿no? Entonces, de argentinos, no billones de americanos. Entonces, eso hoy no nos alcanzaría. Gran parte de las reservas del Banco Central están comprometidas, o sea, son pasivos, en donde se debe el dinero en divisas, entonces lo que queda es relativamente poco como para poder hacer eso. Pero sí se podría hacer un sistema que es el que yo estoy reflexionando, que tiene parte del contenido de lo que acabas de mencionar, que es declarar el curso legal del dólar y mantener el curso legal del peso. Restablecer el principio de especialidad monetaria que nosotros introdujimos en la convertibilidad, es decir, que solo se puede cancelar cuando es un compromiso, una obligación, en la moneda en que se ha pactado esa obligación, si son dólares, dólares, son pesos, pesos, pero para aquellas obligaciones en donde no haya una moneda establecida, debería haber una relación de cambio entre el peso y el dólar, y allí lo que yo pienso que podría funcionar es establecer que fuese el tipo de cambio multilateral, que es el que determina diariamente el Banco Central, que es un promedio ponderado de cantidades y de tipo de cambio en función del comercio exterior del país, y con eso establecer diariamente cuál sería la relación de cambio entre el peso y el dólar para ese tipo de transacciones. Y después, de ese modo,
habilitar el ingreso de dólares, pero para eso habría que eliminar el impuesto a los créditos y débitos bancarios para disminuir a su mínima expresión el costo transaccional de entrar pesos o de entrar dólares o moneda extranjera, cualquier otra, pero digamos, supongamos que el dólar fuese la de curso legal, se transformaría a dólares o entraría a dólares. Entonces eso permitiría usar gran parte de los fondos que están en el exterior. O sea, Argentina tiene en el exterior prácticamente un producto bruto. Según números del INDEC, al 31 de diciembre del 19 había 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, incluyendo allí las reservas del Banco Central. O sea que en el sector privado habrá unos 360.000 millones, 350.000 millones. Si no necesitamos que vengan todos, con que el 5% circule, eso ya aliviaría el nivel de iliquidez y permitiría bajar las tasas de interés. Pero si el gobierno ha especificado y la Corte ha convalidado la especificación, si no, digamos, ha repudiado la deuda y durante 20 años se ha salido con la suya, en fin, hay una cantidad, y si puede expropiar o confiscar empresas, ese riesgo institucional es un riesgo que sigue existiendo, con o sin dolarización, o curso legal, o convertibilidad. Doctor, bueno, ha sido la verdad que muy interesante conversar con usted. Son temas que lamentablemente son recurrentes y de súper actualidad en la Argentina. Lo dejo a Ricky para que cierre, le agradezco mucho por este tiempo y esperamos volver a tenerlo con nosotros. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.